Bueno, muy buenas noches. De vuelta estamos reunidos hoy para seguir con nuestro plan de actividades académicas. En la conferencia de hoy nos toca el tema de nutrición parenteral en terapia intensiva. Le tenemos hoy a excelentes colegas acompañándonos en esta noche, ¿verdad? Para conversar acerca de este tema. Entonces, le tenemos como expositora a la doctora Luján Peralta Miranda. Voy a pasar a presentar un breve currículum de cada una de ellas. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría clínica por la Universidad Nacional de Asunción, máster en nutrición humana por la Universidad Nacional de Asunción, actualmente pediatra nutrióloga del Departamento de Pediatría del Hospital Central del Instituto de Previsión Social y del Centro Nacional de Preparados Nutricional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Nos acompañan como panelistas hoy la doctora muy querida, maestra nuestra del servicio también, la doctora Mabel Cristina Escobar Catebeque, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en administración hospitalaria por la Universidad San Camilo de San Pablo, Brasil, especialista en pediatría clínica por la Universidad Nacional de Asunción y certificada por la Sociedad Paraguaya de Pediatría, especialista en nutrición pediátrica certificada por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Por motivos personales, la doctora Lourdes Musachi no pudo acompañarnos hoy. Nos acompaña la doctora Cristina Medina también. Eh, la doctora tiene el título de doctora en medicina y cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría también por la Universidad Nacional de Asunción, máster en nutrición humana por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en didáctica universitaria también por la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente coordinadora de la unidad, de gastroenterología y nutrición del curso de especialización en pediatría clínica en la Universidad Nuestra Señora de la Asunción, miembro del plantel docente del curso de posgrado de especialización en pediatría clínica del Departamento de Pediatría de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, pediatra nutrióloga, miembro del plantel de especialistas del Hospital Nacional de Itagua, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, miembro del plantel docente del curso de especialización en nefrología pediátrica del Departamento de Nefrología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Así que muy buenas noches a nuestra expositora y a nuestras panelistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, le damos la palabra a la doctora Luján Peralta para escuchar y ver su presentación. Y bueno, al finalizar, las doctoras estarán dándonos algunos comentarios respecto a este tema tan importante en las unidades de terapia intensiva pediátrica y en todas las unidades hospitalarias realmente, pero fundamentalmente para nosotros esto tiene un papel muy importante en la recuperación del paciente crítico. Así que estarán dándonos algunos comentarios al final y también estaremos aguardando las consultas o preguntas que tengan en el chat. Adelante, doctora Luján. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla. Eh, a ver, me van a disculpar un chiqui la voz, estoy medio disfónica. A ver, nutrición parenteral, ahí ven. Ahí. Bueno, vamos a hablar de la nutrición parenteral en el paciente crítico. Este es el contenido, un poco de introducción, las indicaciones, contraindicaciones que son muy importantes, las ventajas y las desventajas del uso de nutrición parenteral, las vías de acceso, los aportes, las modalidades de administración, ciertas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de administrar nutrición parenteral, las complicaciones que podríamos esperar, cómo vamos a monitorizar y también vamos a hablar un poco de nutrición parenteral domiciliaria. Bueno, a modo de introducción, en el niño críticamente enfermo,
Diversas condiciones lo hacen particularmente vulnerable a la desnutrición. El paciente crítico ya es un paciente con alto riesgo nutricional, ¿sí? Y esto a su vez va a al ser de alto riesgo nutricional, también a su vez va a determinar que podría tener una alta mortalidad cuando falle el soporte nutricional que tengamos que proveer al paciente. El mismo proceso inflamatorio es el que ocasiona una respuesta metabólica que se caracteriza principalmente con una gran pérdida proteica y hipercatabolismo. El paciente crítico lo primero que consume son sus músculos, ¿sí? Entonces, lo que siempre les digo, un paciente obeso no necesariamente vamos a ponerle a dieta porque está en la terapia. No, lo principal, o sea, lo primero que va a consumir el paciente obeso no es su grasa, sino son sus músculos. Entonces, igual el paciente obeso también requiere un soporte nutricional oportuno y adecuado. El ayuno al que el paciente crítico está sometido aumenta la noxa y también el paciente pediátrico tiene menor reserva de proteínas y grasa. Esto le va a predisponer a un mayor riesgo de tener malnutrición cuando enferma gravemente. El soporte nutricional se refiere a la evaluación, al proceso de evaluación, diagnóstico, prescripción, preparación, distribución, administración y monitoreo de la terapia nutricional, sea esta enteral o parenteral. ¿Cuál es el objetivo? Cubrir total o parcialmente los requerimientos nutricionales de estos pacientes que son incapaces de mantener una ingesta voluntaria suficiente. El paciente crítico generalmente está intubado, sedado, relajado, está en ayuno enteral y bueno, lo antes posible hay que iniciar el soporte nutricional, sea enteral o parenteral. Los objetivos del soporte nutricional son adecuar el aporte de energía para que ese paciente pueda sobrevivir a toda esa catástrofe de la enfermedad, optimizar la provisión de nutrientes para que pueda el paciente tener, vamos a decir, sustrato para sobrevivir, selección de la vía correcta de administración de este soporte nutricional y también tiene ciertos beneficios sobre la respuesta al estrés a corto plazo y también minimiza los efectos deletéreos de la malnutrición a largo plazo. Primero tenemos que identificar al paciente en riesgo. El paciente en riesgo es todo niño internado, todo paciente que ingresa a la UCI sí o sí es un paciente con alto riesgo nutricional. Más todavía si es menor de 2 años, si tiene una enfermedad crónica o está en un estado de hipermetabolismo, si hubo una pérdida de peso previa de más del 5%, estando ya internado previamente, si ya era un desnutrido previo, si era ya un paciente que estuvo en ayuno previamente o que va a requerir un ayuno de más de 48 horas, generalmente los posquirúrgicos que decimos más o menos, si tuvo una sutura intestinal que le vamos a dejar 5 días en ayuno, bueno, tenemos que plantearnos ya iniciar un soporte nutricional. Paciente con riesgo nutricional cuando el peso para la edad es menor al percentil 10. Si se determinó por algún score de riesgo nutricional que ya está en riesgo y como ya les mencioné antes, el paciente obeso. Para iniciar este soporte nutricional, ¿qué tenemos que determinar? Los requerimientos del gasto energético, que son las metas calóricas a las que tenemos que llegar, el requerimiento de macro y micronutrientes, metas proteicas, metas de hidratos de carbono, de lípidos, y por supuesto no olvidarse del aporte de micronutrientes. Tenemos que determinar la vía, determinar qué nutrientes le vamos a aportar y cómo vamos a ir monitorizando. Hoy vamos a ocuparnos de la nutrición parenteral. La nutrición parenteral se refiere a la administración venosa de nutrientes que se utiliza en todo niño desnutrido o en riesgo de desnutrición, ya sea secundaria o una patología, sea digestiva o extradigestiva, sea una patología aguda o crónica. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades nutricionales que no logramos administrar completamente por vía enteral o en el caso de que no podamos luego acceder a una nutrición enteral, entonces recibirá nutrición parenteral exclusivamente. Y como objetivo
mantener su salud y también el crecimiento. Nunca olvidar que el niño sigue creciendo, no necesita solo energía para sobrevivir, sino para seguir creciendo. El tiempo de espera es demasiado importante. ¿Cuándo vamos a determinar cuánto vamos a esperar para iniciar un soporte nutricional parenteral? En el periodo neonatal, 24-48 horas. Se preconiza lo que en el neonato, ni bien nace, se estabiliza, ya inicie nutrición parenteral. Muchas veces no podemos lograr esto por la disponibilidad de una central de nutrición parenteral, por ejemplo. En lactantes, 3 días. Si nosotros predecimos que vamos a necesitar más, o sea, va a estar en ayuno más tiempo, entonces iniciar lo antes posible, ni bien se estabilice el paciente. Y en niños, generalmente mayores de 2 años, podemos esperar 5 a 7 días, inclusive no más de eso tampoco. Debido al riesgo de complicaciones, porque la nutrición parenteral tiene sus complicaciones, tenemos que tener claramente delimitados nuestros objetivos. ¿Qué nutrientes le vamos a aportar y cuánto le vamos a aportar? El tiempo que vamos a usar la nutrición parenteral. No nos sirve de nada ponerle 2 días de nutrición parenteral, después suspender. Como mínimo, tenemos que asegurar de que va a recibir 5 a 7 días, como mínimo 5 días de nutrición parenteral. Menos de eso, se vio que no se reportaron beneficios. La accesibilidad de las vías son muy importantes, más en los pacientes muy pequeños o en los pacientes multipunzados, pacientes crónicos que ya no tenemos un acceso venoso seguro. La elección del catéter más apropiado y evaluar siempre parámetros metabólicos basales. Paciente que va a iniciar nutrición parenteral tiene que tener toda su analítica completa antes de iniciar, porque no podemos iniciar a ciegas. Las indicaciones de la nutrición parenteral cuando el tracto gastrointestinal tenga una disfunción total o parcial, principalmente en los casos de insuficiencia intestinal, en casos de resecciones intestinales amplias o masivas, secundarias a búlbulos, por ejemplo, trastornos severos de la motilidad intestinal, fístulas enterocutáneas múltiples o de alto débito, en los que no logramos que se aproveche la vía enteral. En casos de enfermedad inflamatoria intestinal severa, diarrea grave, prolongada o intratable. En caso de pacientes con pancreatitis severa, falla multiorgánica, una vez que esté hemodinámicamente estable el paciente o compensado por lo menos. En el recién nacido de pretérmino, de muy bajo peso, el de término, y también el paciente recién nacido posquirúrgico, en pacientes con trasplante, en los quemados, los que no podemos acceder a la vía enteral, paciente con trauma severo y los desnutridos severos. Lo que hablábamos, el uso por periodos muy, muy cortos no tienen beneficios y el riesgo y también el costo, porque cada bolsa de nutrición parenteral es carísima. Una bolsa de 2.000 costaría más o menos 1,5 millones por día. En los pacientes pequeñitos en los neonatos costarían 300 a 500.000 por día. También es muy importante tocar el tema de las enfermedades terminales. La nutrición parenteral no es adecuada para prolongar la vida porque ya es muy invasivo. Y si estamos en cuidados paliativos, si bien la nutrición parenteral está contemplada como parte de los cuidados paliativos, igual, si ya se inició, entonces esa decisión de continuar o retirarla tenemos que evaluar según criterios éticos. Muchas veces, si el paciente ya está en cuidados paliativos, tolera la vía enteral, se queda con eso, por más que esté desnutrido. Ya no vamos a mejorar su estado nutricional, sino que va a ser mantener. Entonces, ahí tenemos que pensar muy bien, porque también evaluar costo-beneficio. Las contraindicaciones, existen contraindicaciones para la nutrición parenteral, la inestabilidad hemodinámica, los disturbios metabólicos, paciente que no regula glicemia, tiene disturbios hidroelectrolíticos, tienen hipopotasemia, hiperpotasemia, alternan hiponatremia, hipernatremia, que necesitan correcciones. Entonces, expectar el inicio de nutrición parenteral. La presencia de acidosis metabólica descompensada y lo que ya dijimos de la enfermedad terminal. Las desventajas
de la nutrición parenteral. Existen las ventajas, ya vimos, toda nos permite seguir nutriéndole al paciente por más de que el tubo digestivo no esté accesible. Existen ciertas desventajas. Desventajas a nivel intestinal. La mucosa intestinal se atrofia, disminuye la actividad enzimática de los enterocitos, por eso siempre se preconiza la estimulación enteral trófica, mantener por lo menos vamos a decir, una alimentación mínima para que justamente los enterocitos no pierdan esas microvellosidades, los pliegues no se atrofien y las vellosidades tampoco se atrofian. Hay modificaciones de la flora intestinal, se altera la permeabilidad de la barrera intestinal, induciendo una traslocación bacteriana. Se facilita también la frecuencia de septicemia como resultado de esa traslocación bacteriana. Disminuyen los niveles de IgA afectadas en la luz intestinal, se altera ahí el estado inmunológico. Y económicas, los costes muy elevados, como les dije, es muy caro, valor monetario de la dieta parenteral y también los costes debido a la preparación y administración, que si bien los hospitales proveen, igual conlleva toda una logística importante el preparar una sola bolsa de nutrición parenteral, entonces siempre eso tenemos que tener en cuenta. Las vías de acceso de la nutrición parenteral. Podríamos acceder por vía venosa periférica, o sea, el acceso es venoso, por vía periférica o por vía central. Ahí tenemos que tener en cuenta la osmolaridad de la solución para infundir por un acceso periférico. Generalmente usamos en niños grandes, en los que tenemos accesos vasculares periféricos, vamos a decir, accesibles. La osmolaridad tiene que ser menor a 900 miliosmoles, generalmente con una concentración de glucosa menor al 10%. El tiempo estimado de administración corto también, cuando va a recibir así 5, 7, 10 días por el riesgo de flebitis y por el riesgo de pérdida de vías y con todo eso, lo que eso conlleva. Consideramos vía periférica cualquier acceso venoso menor en extremidades o cefálico. También se podrían usar epicraneales y se usan dispositivos cortos tipo punzocat. También es cualquier dispositivo central. Una vía central que es famoso, decimos, se fue hacia arriba, bueno, está en la yugular interna, eso también es un acceso venoso periférico. Por eso muchas veces cuando no estamos seguros de la osmolaridad de la solución, tenemos que asegurarnos de que el acceso venoso sea central. ¿Por qué? Porque ahí la osmolaridad tiene que ser mayor a 900 miliosmoles y hasta 1500. Más de 1500 osmolaridad, muchas veces ya hay mayor riesgo de trombosis venosas. Según el tiempo que vamos a utilizar la nutrición parenteral, si es un periodo limitado o solamente durante la internación, usamos los catéteres de doble o triple lumen, que la marca es Arrow en Argentina, le llaman así, nosotros le conocemos como vía central. Ese catéter venoso central, el que siempre usamos, el que siempre se le colocan a los pacientes en la terapia, bueno, esos, de doble o triple lumen. También los catéteres de silicona flexible, tipo de inserción periférica centralizada, los elásticos. Cuando pensamos que la nutrición parenteral se va a administrar por tiempo prolongado o inclusive domiciliaria, antes que me olvide, nutrición parenteral domiciliaria como tal legalmente no existe en el Paraguay, todavía no está legislado eso, ¿verdad? Eso aparte, bueno. Cuando se va a necesitar un tiempo prolongado, muchas veces tuvimos pacientes que están mucho tiempo internados, entonces ahí hablamos de los catéteres de los catéteres tunelizados, que son de larga duración, tienen un trayecto subcutáneo y tienen un dispositivo de fijación en subcutánea, tiene un trayecto subcutáneo y después recién ingresan a la luz de la vena. Y los dispositivos tipo portacat. Les voy a mostrar bueno, acá. Están los catéteres, estos son los tipo punzocat,
Estos son los Elastic, este es el catéter que conocemos, el catéter de triple lumen. Este es el catéter tunelizado, que es de larga duración. Acá está el esquema. Entra en un ojalcito en piel, tiene un trayecto subcutáneo y después recién entra en vena y se coloca a la entrada, generalmente en vena cava superior a la entrada de la aurícula. El Portacat tiene un reservorio subcutáneo y tiene también un trayecto subcutáneo y después ingresa a la luz venosa. El problema del Portacat es que acá, en este reservorio, se va pinchando. O sea, todos los días cuando se le va a cambiar la NPT, se le tiene que clavar. Entonces, eso también es una puerta de entrada para infecciones y también el dolor, el confort del paciente, porque duele. ¿Sí? Entonces, se prefieren estos tunelizados. Volviendo, las vías de elección siempre las que llevan mayor comodidad en la manipulación. Generalmente preferentemente las que drenan en territorio de la vena cava superior. Los que son de manipulación más delicada o menor comodidad para el paciente que drena en la vena cava inferior, entonces se dejan al último. Y el orden de prelación de elección, la subclavia, yugular externa, yugular interna y por último la femoral. ¿Cómo indicar la NPT? Siempre indican NPT según esquema especialista. Lo ideal es que en la hoja de indicación ustedes ya pongan todo lo que quieren, o sea, todo lo que va a recibir el paciente. El volumen, así como se indica la hidratación del neonato. Volumen 100, 3, 2, 3, 2, 30. Bueno, entonces acá vamos a cambiar un poquito. Volumen primero, después las proteínas en gramos kilopeso día, lípidos y flujo. Guión y después pasan los electrolitos. Sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio. Y el goteo. Si quieren ser más pro, ahí ponen las calorías por kilopeso. Eso sería lo ideal, que se indique así, así. Al mirar la indicación ya ven qué es lo que está recibiendo el paciente. No se está yendo otra vez a la hoja panorámica para ver qué es lo que le estamos dando al paciente. Bueno, lo ideal es que el médico indica la NPT, quiero a tal volumen, tal flujo, y en un mundo ideal el químico farmacéutico es el que hace los cálculos. Bueno, en IPS estamos las nutriólogas que hacemos los cálculos. Entonces, el médico tratante, el que le ve al paciente, el terapista, el que está todo el tiempo con el paciente, me va a decir, quiero tal volumen, tal flujo, y a partir de ahí le calculamos cuánto de proteínas, cuánto de lípidos va a recibir, teniendo en cuenta ciertos parámetros que vamos a ir viendo. Electrolitos. Generalmente no se corrige, eso tienen que acordarse, no se corrigen electrolitos por nutrición parenteral, se pone siempre lo basal nomás. Y si tiene hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, se corrige por otra vía. Bueno, los aportes requeridos, este es el consenso, que es el más utilizado del grupo de trabajo de CEMPE, un consenso español. Bueno, y los aportes requeridos de energía, usamos la fórmula de Schofield, que tiene una fórmula así, larguísima, se usa por edades de 0 a 3 años, 3 a 10 años, 10 a 18 años. La fórmula de Schofield es gasto energético en reposo, que es lo mínimo que necesita el paciente para sobrevivir, ¿sí? Y calculamos el gasto energético en reposo y se multiplica por un factor de estrés, 1.1 o 1.2. Ahí tenemos que tener en cuenta que la relación calorías no proteicas por cada gramo de nitrógeno tiene que ser de 150 a 200, y en pacientes críticos podemos llegar a 100, 130 calorías no proteicas por cada gramo de nitrógeno. Esto quiere decir que podemos darle un poquito más de proteínas como para evitar el catabolismo. Vamos a ver más adelante. Bueno, según la edad, los aportes requeridos, si se fijan,
En los pretérminos, 60, 90, hasta 120 calorías por kilo. Gasto energético total. Pacientes menores de un mes, 110, 1 a 3 meses, 95 a 100. Al año llegamos a 80 calorías por kilo peso día. Y vemos generalmente, usamos la fórmula de Schofield y después multiplicamos por el factor, o sea, 1.1, 1.2 en el paciente grave. Las necesidades de aminoácidos. En el recién nacido y el lactante menor, generalmente menores de 1 año hasta menores de 2 años, tienen necesidad de aminoácidos esenciales y condicionalmente esenciales, principalmente cisteína, taurina, tirosina. Ahí ya habrán escuchado que tenemos que usar aminoácidos pediátricos. Hay 2 tipos de soluciones de aminoácidos principalmente. Los aminoácidos pediátricos tienen mayor cantidad de cisteína, taurina, tirosina. Los aminoácidos de adultos generalmente no tienen taurina y tienen poquísima cisteína, tirosina. Entonces, por eso siempre se prefiere utilizar aminoácidos pediátricos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la limitante? El costo. Un frasco de 500 de aminoácidos pediátricos cuesta 350.000 aproximadamente y uno de adultos 150.000, también de 500 ml. Acá están las necesidades de aminoácidos. Por edades, vemos que hasta 2, inclusive 2 o 3 por kilo podemos llegar en niños y adolescentes cuando en el paciente crítico. Inclusive podemos llegar a 4, pero generalmente no llegamos a tanto. Entonces, el terapista pide darle más proteínas, darle más calorías, pero va a depender de acá, de las relaciones de las calorías no proteicas por cada gramo de proteína, por cada gramo de nitrógeno. La relación entre energía y proteína, lo deseable es 150 a 300. Traumatismo, grandes quemados, podemos llegar a 110. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el denominador, o sea, le estamos dando más proteína, entonces nos da permiso para que esta relación baje un poquitito. Si tenemos restricciones proteicas por enfermedad renal o hepática, podemos llegar inclusive a 400. Lo que antes el cálculo se hacía en base a calorías no proteicas por gramos de proteínas, ¿sí? Antes nos enseñaban así, entonces los valores les va a llamar la atención. Antes era 20 a 24. Era la N2, bueno, es lo mismo. Yo les unifiqué nomás acá porque los consensos hablan de calorías no proteicas por gramos de nitrógeno, no de proteínas. Bueno, en niños estables, la recomendación del aporte de aminoácidos en niños estables de 1 mes a 3 años, como mínimo de aminoácidos tenemos que aportarle 1 gramo por kilo para evitar ese balance proteico negativo. En los niños más grandes, inclusive, podemos llegar hasta 2 gramos por kilo. Si el paciente está críticamente enfermo, paciente grave, inestable, con inestabilidad hemodinámica, acidosis metabólica descompensada, suspender la nutrición parenteral y reiniciar una vez esté estabilizado. Los requerimientos de lípidos, generalmente en los lactantes y recién nacidos, de 3 a 4 gramos por kilo, y en niños 2 a 3. Generalmente se recomienda un aporte de lípido de 25 hasta 50% de las calorías no proteicas en los pacientes con nutrición parenteral. Los lípidos son importantes para la entrega de vitaminas liposolubles a DEC. La tasa máxima de oxidación es de 3 gramos por kilo peso en niños pequeños y eso va disminuyendo. Por eso, cualquier lípido proporcionado en exceso, entonces esto se va depositando en el tejido adiposo y aumenta el riesgo de síndrome de sobrecarga de grasa y esto va a ir en detrimento de la respuesta inmune. La recomendación es de que se utilicen emulsiones lipídicas intravenosas con aceite de pescado. La limitante, otra vez, el precio. Estas emulsiones lipídicas son ricas en omega 3. En los lactantes prematuros, las mezclas de nutrición parenteral con lípidos tienen que protegerse mediante tubos validados con protección contra la luz. Porque, eso vamos a hablar después, toda la bolsa tiene que estar protegida
debería ser una bolsa multicapa con fotoprotección, luego que no tenemos, nosotros tenemos bolsa EVA, entonces tenemos que ponerle una ropita a la bolsa y también toda la tubuladura, porque el goteo en los prematuros es 1, 2, 3 cc hora. La tubuladura tiene 30 cc, entonces prácticamente 24 horas va a estar ahí corriendo la mezcla, entonces tiene que estar protegida de la luz. Y más todavía en las neo, que hay luminoterapia, lo mismo. En niños grandes, la tubuladura generalmente no hace falta proteger, pero sí la bolsa que va a estar 24 horas expuesta ahí a la luz, porque el goteo es más rápido. 20 cc hora, que ya en una hora ya se va a ir todo lo que estaba en la tubuladura, y más, a veces llegamos a 80 cc hora. El aporte de lípidos y plaquetopenia, una gran duda de todos, ¿verdad? En ningún lado dice suspender vamos a decir, la tradición, o sea, siempre nos dijeron plaquetopenia, no, con plaquetopenia se suspende la infusión de lípidos, generalmente por debajo de 40.000, eso era lo clásico. Inclusive ahora se preconiza por debajo de 20.000, pero sería por seguridad. ¿Qué es lo que hace? Las emulsiones lipídicas lo que hacen es disminuir la agregación plaquetaria. Sin embargo, ¿qué pasa? Muchas veces, o sea que antes con las emulsiones lipídicas intravenosas hechas de aceite de soja puro es la que producían vamos a decir, esta inhibición de la agregación plaquetaria. Y también esto influía en la hiperactivación del sistema mononuclear macrofágico. Por eso es que había una trombocitopenia concomitante. La recomendación actual es de que en los pacientes con trombocitopenia, las concentraciones de triglicéridos es la que tenemos que monitorizar y eventualmente disminuir la dosis de lípidos intravenosos. No habla de suspender. Nosotros nomás vamos a decir, por miedo, suspendemos, pero por lo menos tenemos que esperar a que baje 40.000, ¿sí? Por debajo de 40.000 para suspender. Muchas veces cuando se preparan así para 2 días o se hizo la indicación, eso nos pasa mucho, que hacemos la indicación para varios días, entonces, y pensamos que un paciente con plaquetopenia van a seguir bajando su cifra de plaqueta, entonces ya le dejamos nomás sin lípidos. Si el paciente no sangra, si se está transfundiendo, entonces muchas veces no hace falta suspender la infusión de lípidos. ¿Qué pasa también? Muchas veces el control de el control de las cifras de plaquetas, muchas veces no, si se está transfundiendo, entonces no es real, ¿verdad? Pero si tenemos esas plaquetas que se está transfundiendo, el paciente no sangra, entonces podríamos seguir dándole emulsiones lipídicas. También, ¿qué pasa? Muchas veces podemos tener déficit de ácidos grasos esenciales cuando le dejamos mucho tiempo sin lípidos. Otra alternativa que se podría dar es darle a días alternos emulsiones lipídicas, o sea, un día con lípidos, otro día sin lípidos. Entonces, por lo menos ahí minimizar el efecto del déficit de ácidos grasos. El síndrome de sobrecarga grasa es cuando se ve cuando hay emulsiones lipídicas intravenosas en dosis alta o una velocidad excesiva de infusión, cuando le damos mucha dosis de lípidos, cuando pasamos los 3 gramos por kilo peso día, y esto da cefalea, fiebre, ictericia, hepatosplenomegalia, hemorragias espontáneas, anemia, leucopenia, trombocitopenia. Esto se vio con infusiones de aceite de soja, pero también las que tenían aceite de pescado. Entonces, se llegó a la conclusión de que no es el tipo de emulsión la que es dañina, sino es probablemente la velocidad de función.
de infusión. Y lo mismo, es necesario un suministro de ácidos grasos esenciales para cumplir con los requisitos mínimos. También se vio que en niños con trombocitopenia post-trasplante de médula ósea, también necesitamos proporcionar cantidades suficientes de ácidos grasos esenciales para favorecer la síntesis de la membrana celular. Pero ¿cómo le convencemos a los oncólogos que tiene 50.000 de plaqueta y no, sin lípido tiene que ser, ¿verdad? Entonces tenemos un arduo trabajo todavía, ¿verdad? Y sí, tenemos que controlar las concentraciones séricas de triglicéridos, solo triglicéridos, porque nosotros le infundimos triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga. No hace falta pedirle perfil lipídico y que después nos diga el laboratorio escaso material, por lo menos dosaje de triglicéridos, ¿sí? Y disminuir, siempre la recomendación es disminuir el aporte de lípidos, no suspender, en caso de trombocitopenia o coagulopatía grave. Los requerimientos de glucosa, acá arriba tenemos el flujo, que es lo que más usamos, ¿verdad? En el pretérmino empezamos con 4 a 8 de flujo y podemos llegar inclusive hasta 12. En el niño menor de 2 años empezamos con flujos más bajos, 5 o 7 y podemos llegar hasta 12. Pero en el niño mayor de 2 años, niño grande, que es lo que más tenemos en las UCP, con 3, 3.5, a veces 2.5 nomás luego podemos empezar y podríamos llegar inclusive hasta flujos de 10. Eso va a depender de la tolerancia del paciente y para saber cómo vamos a ir avanzando con el flujo, entonces sí tenemos que, les voy a explicar después, el control de hemoglucotés. Glicemia capilar es demasiado importante. El aporte de agua y electrolitos, generalmente agua, hacemos la fórmula de Holiday-Seagar, las necesidades basales, y los electrolitos, como les digo, son electrolitos basales. En niños grandes, generalmente mayores de 30 kilos, no más, mayores de 1000 ml de NPT luego, o de 500 ml de NPT, ya le hacemos la mezcla como si fuese una hidratación parenteral que nosotros usamos 1000, 30, 10. Entonces 1000 de suero glucosado, 30 ml de cloruro de sodio, 3 molar y 10 ml de cloruro de potasio, 3 molar. Bueno, entonces eso mismo, esa misma relación es la que tenemos que extrapolar en la NPT. El aporte de minerales varía también según la edad del paciente. Ven que niños más grandes, que generalmente 4,5 a 9 miligramos de calcio, nomás ya le damos. En los niños menores de 10 años, 10 a 20, fósforo y magnesio. Estas dosis de magnesio son de magnesio, elemento, no de sulfato de magnesio. Tienen que acordarse, nosotros estamos acostumbrados a hacer correcciones de magnesio en base a la dosis de sulfato de magnesio, 25 a 50 miligramos kilo peso, pero de sulfato de magnesio. Estas son las dosis de magnesio y las dosis de magnesio elemento es la que figuran siempre en los consensos. El aporte de vitaminas, este vamos a decir, una división más bien arbitraria. El rivial pediátrico es el que llega acá, en las vitaminas pediátricas, y generalmente este es el volumen que usamos. Menos de 1 kilo, 1 ml de vitaminas, 1.5, 1.5 ml, hasta 2,5 kilos, 2,5 ml, y más de 2,5, 5 ml. Y los oligoelementos, lo ideal es que los oligoelementos vengan por separado. Zinc, aparte cobre, aparte selenio, cromo, manganeso, molibdeno. Bueno, no hay. Acá tenemos, lo que vienen son las mezclas de oligoelementos, todo en una ampollita. Y el oligoelemento limitante es el cobre. Entonces la dosis es 10, por seguridad usamos 10, ¿verdad? Cada ampollita tiene 73 microgramos de cobre por ml. Entonces, en la fórmula le ponemos 10 a 20 y dividido 73 y nos sale el volumen. Eso es tema para otro taller en el que paso a paso tenemos que formular la nutrición parenteral. Primero tenemos que entender qué es lo que vamos a indicar y después empezar a hacer la regla de 3. Bueno, el método de infusión.
Están las nutriciones parenterales continuas, que es la que siempre, a la que estamos acostumbrados, se administra a lo largo de 24 horas. La nutrición, y está la nutrición parenteral cíclica, es la que se administra en periodos más cortos de tiempo. Generalmente se inician infusiones de 20 horas, descanso de 4 horas, 18 horas y descanso de 6 horas y así sucesivamente. Pero esto se hace en pacientes en tratamientos de larga duración, generalmente en el domicilio. Tienen que tener un catéter de larga duración, que es el que se puede cerrar, se bloquea, se le pone parina, se pariniza, se cierra. Los catéteres, nuestro Silastic, nuestra vía central, no podemos hacer eso porque se trancan. Y generalmente cuando hacemos la nutrición parenteral cíclica se hace por la noche para que el niño pueda hacer su actividad normal, habitual durante el día. Hay ventajas metabólicas porque se aumenta la movilización de las reservas grasas del paciente, entonces hay menor infiltración hepática y menor riesgo de colestasis. Las recomendaciones para infundir nutrición parenteral. Siempre utilizar bomba de difusión. No nos sirve el Dosiflow, por favor. Siempre verificar que la bolsa esté a temperatura ambiente, se saca de la heladera o vino de la central, vino refrigerado, entonces dejar a temperatura ambiente media hora, no más de eso tampoco, porque si no ya disminuye nuestro tiempo de infusión. Hasta 24 horas nomás puede estar a temperatura ambiente, no se olviden de eso. Controlar que las mezclas no permanezcan más de 24 horas colgadas. A veces pasa que le bajamos el goteo, no queremos desperdiciar, ya llegar a las 24 horas, está la mitad recién. No, se desecha. A las 24 horas eso se desecha. ¿Por qué? Porque hay reacciones de oxidación de las vitaminas, oxidación de la emulsión lipídica. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra bolsa no es permeable al oxígeno. La bolsa de Eva es permeable al oxígeno. No tenemos bolsa multicapa que es impermeable al oxígeno y también que es fotoprotectora. Idealmente cubierta de la luz, como le dije, tiene que tener su ropita. Y siempre antes de colgar, vigilar la presencia si hay precipitados. Eso se ve cuando no tenemos, cuando no se agregó emulsión lipídica y es transparente. Entonces podríamos ver la precipitación de calcio-fósforo principalmente, que es de color blanco. O también podrían haber precipitados de otros colores que igual se puede ver a través, se puede ver aunque tenga emulsión lipídica, si está turbio, o hay un cambio de coloración de la mezcla. El equipo de infusión tenemos que cambiar cada 24 horas sí o sí. Utilizar siempre filtros en línea. ¿Por qué? Al ser de preparación manual, se rompen ampollas, se carga en jeringa, puede ir alguna curubica de vidrio. Por eso es demasiado importante usar los filtros en línea, ¿sí? Utilizar la vía central en forma exclusiva para nutrición parenteral, eso también, no ir y, por ejemplo, con otra medicación. Reservar siempre el lumen distal cuando es multilumen. Y en casos excepcionales se podrían infundir otras medicaciones, pero eso tenemos que ver las reglas de manipulación normatizadas y consultar con el farmacéutico las compatibilidades. Y una cosa muy importante que siempre tienen que insistir cuando se va a instalar, o sea, se va a colgar una NPT, que el enfermero, el personal encargado de colgar la NPT, que se vista gorro, tapaboca, chaleco, guantes estériles, ¿sí? No solamente se pone el guante y ya está, no, tiene que estar completamente vestido. Hay ciertas complicaciones, como ya hablamos al principio, están las complicaciones ligadas al catéter venoso central, las complicaciones infecciosas, infección en el sitio de entrada del catéter, en el caso de que el catéter esté colonizado, la tunelitis que se ve en el caso de los catéteres tunelizados. Y una infección asociada a catéter puede ser bacteriémica o no bacteriémica. Por eso muchas veces sospechamos de infección del catéter, entonces se toma el cultivo a través del catéter, el cultivo periférico. Las complicaciones mecánicas, puede que el catéter se ocluya, puede ser por algún precipitado en el trayecto o alguna trombosis, salida accidental o ruptura del catéter. Las complicaciones metabólicas y nutricionales, que son las más habituales, puede haber una sobrecarga hídrica, por eso es muy importante el balance hidrosalino y el ajuste
día a día de la nutrición parenteral en lo posible. La presencia de acidosis metabólica, hay muchas veces en las que le sobrecargamos al paciente con los nutrientes, sin embargo, el paciente está todavía en el periodo, vamos a decir, agudo de la sepsis, entonces esa acidosis metabólica empeora con la nutrición parenteral. Puede haber hiperglicemia, por eso es muy importante al colgarle la bolsa nueva de NPT a las 2 horas controlar una glicemia capilar. Nos es más útil una glicemia capilar que una glicemia central, porque la glicemia central tarda en procesarse, entonces nos puede salir falsamente bajo. Hipo o hipercalemia, hipo o hiperfosfatemia, justamente por los aportes que se le da, hipermagnesemia, ahí hablamos ya del síndrome de realimentación en la que hay hipercalemia, hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, que se ve generalmente en el paciente que estuvo en ayuno mucho tiempo y de repente le damos con toda la alimentación. No, siempre que el paciente estuvo con un periodo de ayuno relativamente prolongado, tenemos que iniciar la alimentación, sea enteral o parenteral, lentamente, de a poquito, justamente para evitar el síndrome de realimentación. Y también hipertrigliceridemia. Y sobre órganos específicos, la principal complicación y la más temida es la colestasis hepática, la enfermedad hepática asociada a nutrición parenteral, que generalmente es justamente por sobrecarga al hígado, y eso se previene con un aumento lento y progresivo de los aportes, y en el caso de que se presente, ¿qué hacemos? Disminuir el aporte, no suspender los lípidos, solamente se van disminuyendo los aportes y procurar siempre la alimentación enteral lo más rápido posible, justamente para facilitar la circulación enterohepática. ¿Cómo vamos a monitorizar? Control clínico, balance hídrico diario, ritmo diurético, con eso vamos a ir viendo si hay que aumentar, disminuir. Es muy importante si tiene débitos, no olvidarse, si el paciente tiene una ostomía de alto débito o tiene una gastrostomía por la que está debitando o pierde por sonda nasogástrica, hay que reponer, entonces esas reposiciones, en vez de hacer esa reposición en cada balance, se podría aumentar nomás ese volumen en la nutrición parenteral, entonces va a recibir por 24 horas seguidas, porque muchas veces pasa que nosotros le reponemos en 3 a 4 horas, entonces es como una expansión, se va rápido al torrente sanguíneo, orina rápido el paciente y sigue deshidratado, sigue con ese déficit. Control analítico, hemograma, cifras de plaquetas, por lo que ya dijimos, si tiene plaquetopenia, tener cuidado con los lípidos, pero no suspender. Control de electrolitos, urea, creatinina, glucosa en sangre, el equilibrio ácido-base, calcio, fósforo, proteínas totales, albúmina, prealbúmina, las enzimas hepáticas y la bilirrubina, colesterol y triglicéridos, principalmente triglicéridos. Todo esto al inicio del NPT para tener un basal. Y controlar a las 48, depende del estado del paciente, a veces le controlamos cada 24 horas electrolitos, gas, urea, creatinina, enzimas hepáticas, y después ir viendo según la evolución 2 a 3 veces por semana. Cuando ya tenemos una NPT prolongada por meses, tenemos que monitorizar oligoelementos, vitaminas, mineralización y edad ósea y estudiar coagulación. La nutrición parenteral domiciliaria. Se considera en los pacientes que van a tener más de 3 meses de NPT. Generalmente igual en los hospitales tenemos niños con más de 3 meses de NPT internados porque justamente no se dan las condiciones para que reciba nutrición parenteral en la casa. Ahí necesitamos la estabilidad del paciente y un ambiente sociofamiliar adecuado, un catéter adecuado, y tenemos que asegurarnos toda la logística, como quién le va a colgar la NPT, quién va a llevar, pero todo eso es un ideal todavía. En el Paraguay todavía no hacemos eso. Y las indicaciones específicas del fracaso intestinal, la pseudoobstrucción crónica idiopática cuando hay una displasia intestinal, enfermedades raras por inclusión de microvellosidades, las resecciones intestinales amplias, las atrofias de la mucosa intestinal con mala absorción grave, la enfermedad de Crohn grave, las inmunodeficiencias, y podría evaluarse también en pacientes oncológicos. Eso es todo. Les quiero mostrar
el formulador que se utiliza en IPS, que es este. Antes se hacía a mano. ¿Ven? Se ve, ¿verdad? Antes se hacía a mano, ahora tenemos una planilla Excel en la que cada columna, este OP1 es un paciente, otro paciente, y se colocan. Solo lo amarillo es lo que se puede modificar. La fecha, el nombre, datos del paciente, acá la dosis de vitamina, ya en ml, el volumen por kilo peso, los gramos de proteína por kilo, gramos de lípidos, ven ahí, qué flujo le vamos a dar, cuánto de sodio, de potasio, de calcio, magnesio, oligoelementos, todo esto en base a fórmulas. Después acá ya sale la etiqueta ya hecha. Este es el paciente que tiene IPS, que está internado en otro servicio, por ejemplo, el médico tratante puede hacer la formulación, envía. Se hacen unos trámites, pero es posible y se hace con este formulador, ¿no? Igual la nutrióloga de IPS estamos disponibles para cualquier ayuda. Después acá ahí están las referencias como ayuda a memoria. En, este es el de IPS. También tenemos la... ¿Dónde está? Ah, no. Acá. Tenemos la hoja de monitorización de nutrición parenteral, que es una panorámica en la que por día se ponen los datos del paciente, por día se va completando días de NPT, volumen, flujo de glucosa, gramos de glucosa, cuánto de proteínas, lípidos, todo, y abajo están para poner los datos del laboratorio diario. Generalmente la terapia, muchas veces todos los días le controlamos, entonces tiene ese espacio para ir controlando y asegurarnos de que vaya acorde nuestra formulación con lo del paciente. Y creo que eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Tardé muchísimo. Doctora Luján, por la presentación excelente, súper práctica y clara. Creo acá hay algunas preguntitas, creo que algunas de ellas ya están prácticamente respondidas, pero bueno, las voy pasando. ¿La plaquetopenia contraindica la nutrición parenteral total? Preguntaba un asistente. Creo que eso comentaste, doctora Luján, que finalmente sería por debajo de 20.000, básicamente la contraindicación total, según Claro. lo... Así mismo, según los últimos consensos. Tenemos todavía miedo de darle con 40.000, 30.000, tenemos miedo todavía de dejarle con lípidos, pero generalmente si el paciente está estable, se está transfundiendo, entonces muchas veces en el agudo le suspendemos y después ya tendríamos que ir aumentando, agregándole. No sé si la doctora Mabel o la doctora Medina quieren hacer alguna acotación mientras voy viendo las siguientes preguntas. Eh, sí, no, excelente la exposición de Luján, súper clara y realmente bastante completa. Mi consulta nomás es en relación al aporte de proteínas y el paciente crítico. Como nosotros, o sea, muchas cosas en nutrición hacemos de niños, hacemos de la experiencia de los adultos, ¿verdad? Y en un tiempo se preconizaba como un aporte hiperproteico para los pacientes de cuidados intensivos. Quiero saber para la nutrición parenteral, como si aplica, ¿no? O cómo están haciendo en la terapia. Generalmente llegamos hasta 2 gramos por kilo en el crítico, ¿verdad? A veces 2,5 en los lactantes, pero en niños grandes ni siquiera a 2 podemos llegar muchas veces, por la limitante ya del volumen y también que hacen hiperglicemia, no podemos aumentar mucho el flujo, entonces máximo solemos llegar a 2 en los niños grandes y 2,5 hasta 3 inclusive en los lactantes. Sí. Gracias, doctora. Creo que había una pregunta referente
la duración de los catéteres tunelizados, perdón. Creo que Discúlpame, somos... Lorena. Quiero decir algo sobre la... ¿Hola? Sí, doctora, te escuchamos. Primero, felicitarle a la doctora Luján por su presentación muy completa, excelente. Y en cuanto a la, no sé si voy a contestar la pregunta de la autora, ¿verdad? Pero las fórmulas de adultos no se deben nunca utilizar en los niños porque con frecuencia sobreestiman las necesidades calóricas de los niños, ¿verdad? Los factores de estrés utilizados en la corrección de necesidades calóricas de los adultos no se utilizan en los niños. Tenemos todas fórmulas que la autora dio perfectamente, ¿verdad? Que son totalmente diferentes, ¿verdad? Y tenemos riesgo de sobrealimentación si utilizamos fórmulas en adultos. Por eso es que nos guiamos directamente de todo lo que dijo la doctora. Eso lo que quería decir en cuanto a lo de adulto, ¿verdad? Y otra cosa es decir también, como dijo la doctora, que la intervención nutricional precoz para disminuir la mortalidad de los pacientes es elemental, más aún en terapia intensiva, ¿verdad? Conlleva muchos beneficios. Eso, pero perfecto para mí, no faltó nada. Felicidades, doctora Lupa. Genial, gracias por tu aporte, sus aportes, doctores. Realmente sí, para nosotros el aspecto nutricional es una urgencia casi siempre en las unidades de cuidados críticos, ¿verdad? Entonces, realmente muy importante para nosotros este tema. Había una preguntita más, disculpen que estoy sin poder ver el chat directamente, pero una consultita respecto a la duración de los catéteres tunelizados. Sí, realmente en nuestra experiencia, la duración estimada es de varias semanas, incluso meses, pero generalmente las complicaciones relacionadas sobre todo con la infección de estos catéteres hacen que a veces tengan que retirarse antes de tiempo, ¿verdad? Entiendo que fundamentalmente en los pacientes oncológicos es donde se ah, accede a este tipo de catéteres, ¿verdad? No sé si algún comentario más quieren hacer al respecto, las colegas. Generalmente, lo poco que pudimos, vamos a decir, colocar en IPS, se tuvieron que retirar por infecciones. Es todavía una materia pendiente el manejo de los catéteres y generalmente con Portacat no usamos para nutrición parenteral, sí, para quimio que se usan en los oncológicos, ¿verdad? En Argentina, ellos sí tienen así re experiencia con los catéteres y puede durar un año y medio, 2 años inclusive, sin infecciones. El niño crece y crece con su catéter. Sí. Un sueño todavía creo para nosotros también, una materia pendiente, eso realmente Sí, en nuestro país. Igual que la nutrición parenteral domiciliaria, ¿verdad? Que sabemos que en varios sí. países se realiza. Bueno, sabemos que la reinserción del niño al hogar es siempre el ideal, ¿verdad? Sí. Em, si me ayudan un poquitito los colegas, tenían la mano levantadita del doctor Francisco Patiño, no sé si él quiere hacer una pregunta, si podrían habilitarle, por favor. Hola, hola. Bueno, me parece. Eh, Bueno, no sé si estarían visualizando una pregunta más. Me disculpan porque estoy con problemitas de conexión, no estoy pudiendo visualizar si hay más preguntas. Estas dos preguntas. Así es. Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario más de cierre, nuestras panelistas, nuestras nutriólogas, realmente nuestras compañeras de lucha, les decimos, ¿verdad? Bueno, justamente
diariamente estamos insistiéndole. Creo que se fue la señal. Sí, cayó la señal, doctora. Bueno, continuando lo que estaba diciendo Lore, es realmente muy importante el soporte nutricional del paciente crítico. Tenemos que tener en cuenta siempre, paciente grave, no olvidar la nutrición. Como siempre le digo a los residentes, no es solo inotrópico, aprovechando que Lore no está, no es siempre inotrópico, respirador, antibiótico. No olvidarse también del soporte nutricional. Si no vamos a lograr alimentarle por tubo digestivo, entonces pensar en utilizar nutrición parenteral. Tienes riesgos, pero tenemos que perderle también un poco el miedo, ¿verdad? En IPS tienen su central de nutrición parenteral, que está todo normatizado. El asegurado puede acceder a nutrición parenteral por más que esté en el interior o esté en otro, internado en otro servicio también. Luján, no, yo quiero decir nomás que, no sé si se me escucha, que creo que como vos bien dijiste y que mencionó también la doctora Mabel, iniciar a tiempo el soporte nutricional, ¿verdad? Que verdaderamente puede cambiar el pronóstico o la evolución, tal vez, no sé si pronóstico precisamente, también pronóstico de los pacientes, ¿verdad? Porque le da un soporte y una manera más eficiente o eficaz de resistir al estrés. Creo que tu charla estuvo contemplando todos los detalles y simplemente recalcar eso, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta más. No hay más preguntas para decirte. Ya, acá hay una pregunta. Para quienes no están en IPS, ¿cómo se podría acceder a la nutrición parenteral? Los pacientes que no, o sea, que tienen IPS pero no están internados en IPS, hay ciertos trámites que se pueden hacer, se hace comprobación de derecho, el médico tratante llena un formulario y se comunica con la central de parenteral. Si es paciente pediátrico, se envía por correo la formulación con la planilla, el formulador oficial de IPS. Y retira. Si está muy alejado, si está en central, retira todos los días. Si está más alejado, generalmente se le dan 2 bolsas y van retirando día por medio. La central de parenteral funciona de lunes a lunes, entonces no hay problema en eso. El doctor Guido tiene una preguntita también Sí. ahí. Sí, dice el doctor Guido. Es Y para quienes no tienen IPS, hay en el ministerio, consulta al doctor Guido. ahora es un dilema. Existe una central de preparados nutricionales a nivel ministerial, tiene insumos, pero el local ahora no está funcionando, hay problemas edilicios, hubo problemas con la cabina que ya se subsanó, pero todavía el edificio no está, no está habilitado para ser utilizado. Igual, el ministerio tiene insumos. En el caso de los niños, se recurre a la Fundación Santa Librada. La Fundación Santa Librada apoya con vamos a decir, el costo de elaboración y el ministerio pone los insumos.
y esa es la forma en que a nivel ministerio se consigue ahora mismo. La idea es que en las próximas semanas ya se pueda tener otra vez la central de parenteral, a expensas de mis coronarias, pero bueno, esperemos que logremos tener enseguida otra vez funcionando. Ojalá que sí. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita más, alguna acotación que quieran hacer. Parece que quedó muy clara la conferencia, ¿eh? Mm. Espero que Bueno, sí. Ustedes no vayan a hacer su formulación y van a mandar. nada más la próxima que corrija. Bueno, me disculpan que me quedo sin video porque estoy teniendo interferencia en la conexión, entonces, bueno, creo que ya no hay más consultas. Realmente muy interesante la presentación, muy completa, muy clara. Les agradecemos muchísimo a nuestra expositora y a las panelistas que nos acompañan, ¿verdad? También a todos los colegas que nos acompañaron y bueno, siempre enriqueciendo con las preguntas también la conferencia. Esperamos que haya sido de utilidad para todos y bueno, próximamente estaremos pasando la siguiente invitación. Así que muy buenas noches para todos.